En esta lección lo que vamos a revisar es conectividad a bases de datos a través de instrucciones o haciendo uso de clases, objetos instanciados, ¿no es cierto? Que utilizan pues las librerías de conexión ADO.NET. Entonces, ADO.NET viene a ser las librerías nativas de Visual Studio.NET que permiten acceder a SQL Server, ¿cierto? También vienen en el framework, vienen librerías para conectarse a Oracle, aunque se recomienda utilizar las que se instala del propio sitio web de Oracle, bajarse las librerías, instalarlas y utilizar esas. Pero todas son nativas para .NET, de modo que eso es lo más eficiente de utilizarse. Bien, empecemos hablando entonces que para poder hacer conectividad a bases de datos, se utilizan pues entonces proveedores. ¿Qué proveedores tenemos en este caso? Tenemos proveedores para SQL Server, tenemos proveedores para Oracle, tenemos proveedores para, no sé, vamos a poner Formix, tenemos proveedores para MySQL, tenemos para Postgres, ¿cierto? Tenemos para Sybase. Bueno, tantas bases de datos relacionales comerciales actuales existan, casi todas, por no decir en su totalidad, todas incluyen en sus sitios web de los proveedores las librerías que permiten acceder allá. En el ejemplo de hoy vamos a revisar lo que es SQL Server. Entonces, vamos a ver cómo utilizamos las librerías de SQL Server. Bien, la conectividad para SQL Server está en un ensamblado siguiente. Bueno, de hecho, casi todas están en el ensamblado de system.data. Ahí deben existir las librerías. Y dentro de esta tenemos pues el proveedor llamado SQL Client. Esto corresponde pues entonces nuestro proveedor de conectividad. Entonces, dentro del proveedor de conectividad System Data SQL Client, tenemos varias clases u objetitos que hay que instanciarlos que nos van a permitir acceder a la información. Voy a hablar esencialmente de la clase SQL Command. Este contiene algunos métodos, algunos atributos y también subclases que están incluidas ahí. Lo que me interesa conocer de aquí es el atributo Command Type. Tenemos el Command Text y tenemos el Connection. Este establece la conexión con la base de datos. Obviamente hay que pasarle o proveerle, obviamente una cadena de conexión. ¿Sí? Esa cadena de conexión ya vamos a revisar cuál es. Y luego, connection tiene el método open y tiene el método close. Tiene también el close. Claro está, entonces que en el command type podemos definir si es que esto va a ser un procedimiento almacenado, si va a ser SQL en línea, ¿cierto? Online, en la línea de comandos online, o puede ser directamente para otros sistemas de bases de datos el nombre de una tabla de datos que nos entregue la información de esa tabla. Pero para SQL Server solamente existen el SP, tipo Store Procedure, o el SQL Inline. Y en el command text lo único que nos interesa colocar pues es el nombre del procedimiento almacenado o a su vez la instrucción SQL que se necesita ejecutar. Para poder ejecutar ya sea un procedimiento almacenado o una línea de SQL, se necesita también parámetros. Así entonces tenemos parámetros y aquí existe una colección, parámetros,
¿sí? Esta es una colección de parámetros. Estos parámetros bien pueden ser de tipo entrada, de tipo salida, o pueden ser los in-out, tanto de entrada como de salida. Y obviamente hay que dar los valores adecuados a los parámetros para poder hacer esto. Entonces, con una estructura de este tipo, SQL Commands, podemos hacer conectividad a la base de datos, indicar qué procedimiento almacenado voy a ejecutar, o si es una instrucción SQL, y los parámetros que estos van a necesitar. De todos modos, este comando lo que nos va a hacer es devolver un resultado. Y este resultado bien puede ser un escalar, en este caso puede ser una cadena, un número, un entero, un flotante, lo que sea, un solo valor, escalar, ¿sí? O puede también ser un conjunto de resultados, conocido también como un dataset, un conjunto de datos. Y bueno, un dataset también puede incluirte un data table, ¿sí? Y para poder leer esta información se lee de varias formas. Puedes hacerlo con un reader, o puedes recorrer el dataset, perdón, el data table en el dataset, ¿sí? Va a ser un ciclo repetitivo que vaya leyendo fila por fila el data table de un dataset. Bueno, hay varias formas de hacer eso. Sin embargo, tú puedes y debes programar todo esto para ejecutar. Y esto solamente para ejecutar una línea de SQL o ejecutar un procedimiento almacenado. Recordemos que nosotros tenemos que ejecutar al menos 4 procedimientos almacenados. Uno para poder hacer el select, otro para hacer el insert, otro para hacer el update y otro para hacer el delete. Así que para podernos facilitar estas operaciones del CRUD, Create, Read, Update, Delete, el SQL Client nos incluye lo que se conoce como la estructura o la clase llamada el SQL Data Adapter, ¿sí? Conocido también como el adaptador de datos de SQL. Este contiene los siguientes o las siguientes clases. Contiene el select command, contiene el insert command, contiene el update command y también obviamente contiene el delete command. Entonces cada uno de estos son estructuras de la clase SQL command, SQL command, que quiere decir que un select command va a tener un command type, un command text, un connection, va a devolverte un resultado y eso puedes leerlo a través de un reader o puedes leerlo a través de una variable, un escalar, ¿no es cierto? O puedes recorrer el data table de un dataset que te devuelve. Esto para el select, para el update, para el insert y el delete también puedes hacer uso de estos mismos métodos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el éxito está en que tú puedas y sepas cómo utilizar este SQL Data Adapter para poder hacer tus operaciones en una base de datos, dependiendo de lo que requieras hacer, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar esta información conceptual que acabamos de ver aquí muy rápida y muy sucinta y más que nada ilustrativa para poder aplicar acá en una aplicación que se conecte a una base de datos y permita leer, digamos, la lista de departamentos, que es lo más usual, y luego veremos cómo utilizamos también esto para poder leer la lista de empleados de un departamento. Bien, acá tengo una aplicación que previamente ya estaba creada, es una aplicación en blanco, ¿verdad? Y vamos a agregarle contenido. Bien, vamos a poner acá una lista de departamentos. Y vamos a colocarle un drop down list. Ahí está.
tengo entonces el drop-down list, que viene a ser la lista de departamentos. Nada más. Y en el código del programa, que está acá, este código de programa, vamos entonces a ejecutar lo necesario, lo más básico para poder acceder a la base de datos y leer esa lista de departamentos. Primero que nada, vamos a necesitar de una cadena de conexión. Esto es una cadena en realidad, ¿cierto? Entonces, str conexión es igual, vamos a ver luego el contenido. Pongamos de una vez, que viene a ser data source, es igual, digamos, localhost, o simplemente un punto, indicando que eso es el localhost. Punto, y coma, initial catalog, es igual empresa 3, si no me equivoco, el nombre de la base de datos, el user ID es igual al usuario SA, el password SA.1234. ¿Sí? Voy a poner a 2 renglones como para que se pueda visualizar todo. Ya, ahí está. Con eso tengo la cadena de conexión. Bien, entonces vamos a necesitar de un adaptador de datos. Dijimos que esto está en el ensamblado system.data y luego tenemos SQL Client. Dentro de esto se encuentra el adaptador, SQL Data Adapter. Ahí tengo un Data Adapter y el nombre del objeto, digamos que sea DA. Es igual a new SQL Data Adapter. Listo, no es nada más. Tenemos creados el adaptador de datos. Y luego podemos comprobar que el adaptador de datos contiene pues el select command, ahí está el select command, tiene el insert command, ahí está el insert command, el update command, ahí está el update command, y también tiene el delete command. Entonces están las estructuras o las clases que necesitamos. Bueno, utilicemos primeramente el select command. El select command, dado que es una clase, entonces hay que instanciar para convertirla en el objeto necesario. Así que habrá que poner esto es igual a new select command. Entonces instanciamos el comando para selección. Y este también contiene, dijimos que un comando contiene también una clase connection. SQL connection. Datadapter.selectCommand.connection, exactamente. Entonces, contiene una conexión, hay también que instanciar la conexión dentro de la línea de comandos. Y hay que indicar también que este select command, el command type, va a ser igual a un procedimiento almacenado. Entonces aquí está store procedure. Y además indicar que este select command, el command text, es igual, en este caso habría que colocar el nombre del procedimiento almacenado, digamos select departamentos. Para el caso del procedimiento almacenado departamentos, en departamentos no había parámetro alguno que pasar, de modo que no necesitaríamos enviar parámetros. Ahora, lo que nos queda es invocar, ¿no es cierto?, la lectura, invocar la ejecución de este procedimiento almacenado, y existen algunos métodos para poder hacer esto. Bueno, aquí tenemos execute reader, me dice que vamos a ejecutar el comando y vamos a leerlo a través de un reader de estructura. Execute non-query significa que no vamos a recibir resultado alguno más que solamente la cantidad de registros afectados. Execute scalar me dice que me va a devolver un valor, un entero, un objeto, bueno, una cadena, como resultado de la ejecución de un procedimiento almacenado. Puedo también leer a través de los datos de reader de XML, en fin. Sin embargo, el Data Adapter nos ofrece una instrucción, bueno, más dicho un método muy atractivo, que permite que nosotros coloquemos el contenido en una estructura de dataset o data table. Así entonces me dice aquí
dataadapter.field significa llenar los datos del select command y colocarlos en una estructura dataset o data table. Vamos a ver entonces qué nos interesaría colocar acá. Vamos a decirle que vamos a colocar en un data table y obviamente este data table vamos a tener que declarar antes. Vamos a declarar acá system.data.datatable datatable igual a new exact. Está declarado, por tanto ahora ya podemos utilizar acá esta variable. ¿Sí? También me dice que puedo y debo darle un nombre a la tabla. Vamos a ver los departamentos. Así entonces dice que la tabla data table va a tener el nombre de departamentos. Field data table, sí, está bien, data table. Veamos qué error me está indicando acá. Acá tengo dataset, esto es mi dataset, record, dataset, data table. Vaya, data table no necesito colocar nombre de tabla. Listo. Solamente en dataset debo indicar el nombre de la tabla. Bien, entonces ya está el nombre de la tabla. Bien, pero antes de poder llenar los datos en el data table, habría que abrir la conexión. Entonces, recuerden ustedes que tenemos un select command y aquí tenemos un connection que habría que hacer la apertura. Y luego de hacer la apertura, pues hay que hacer también el cierre. Entonces ahí está la parte que abre la conexión, coloca los datos en la estructura del data table y luego cierra la conexión. Lo lógico también está que una vez que cierras las conexiones y no vamos a utilizar, habrá entonces que desinstanciar de memoria aquellos elementos que ya no nos hacen falta. Empezando por el connection del select command. Asimismo, el select command. Y por último, el data adapter. Y ya que tenemos los datos en el data table, lo que hace falta es mostrar esa información de los datos de los departamentos y colocarlos en el drop-down list. ¿Sí? El data source para el drop-down list viene a ser los datos que acabamos de leer de la base de datos. Pero eso no es todo, hay que indicarle al drop-down list que el valor para, veamos, el data field, data text field, nos indica cuál es el nombre del campo que contiene la descripción que se va a mostrar en el drop-down list. Me parece que en la tabla de datos se llamaba descripción el campo. Y el drop-down list.data value field es el ID departamento. Esto habrá que corroborar con la base de datos. Vamos a corroborar.
Ahí tengo el procedimiento select department. Si ejecuto esto, veamos que me devuelve. Devuelve ID de departamento, descripción y ciudad. ¿Sí? Estamos bien entonces. Sabemos que el campo ID de departamento contiene el valor, el campo clave, y descripción contiene obviamente el nombre del departamento. Así que estamos bien. Drawdown list, data text field, descripción, y data value field, ID departamento. Creo que eso es todo. Vamos a probar. Listo. Acá tengo un error. Correcto. Vamos a... Aquí nos dice que estamos abriendo la conexión, pero no hemos utilizado una cadena de conexión. Para utilizar la cadena de conexión hay que hacerlo. Puedo hacerlo, había dicho. Acá, el momento que defino la nueva conexión, aquí colocar el nombre de la cadena de conexión. ¿Sí? Puedo hacer eso. Todo esto. Ya, ahí está. Depurar. Detener la depuración. Bien, ustedes pueden darse cuenta que el momento que estoy creando el objeto connection, le estoy pasando como argumento para la creación la cadena de conexión para que pueda ser utilizada. Creo que me faltó solamente ese detalle. Me parece que nada más está necesitándose. Lista de departamentos. Oh, bueno, acá tengo algún error que no me está devolviendo los departamentos. Open, field, data table, select command, connection to table. Data bien. Vamos. Ahí está. Entonces tenemos finanzas, planta, recursos humanos y tecnología. Ya les había que decirle que haga el enlace de los datos. Aquí indicaba cómo tiene que ser el enlace y aquí es decirle enlace de los datos. Como ustedes podrán darse cuenta, esto hacer por cada tabla para leer datos, para insertar, para lo que sea, bueno, es bastante código de programa. Y esto es lo que en realidad nos da haciendo el .NET a través de los wizards, ¿no es cierto? Cada vez que le ponemos que a una tabla le alimente un SQL Data Source, el update, el insert command, lo que sea, nos da haciendo esta ejecución de código de programa, que es bastante sencilla, pero digamos un poco larga para hacer. Se vuelve un poco tedioso. Entonces está en decisión de ustedes si quieren hacerlo a través del código de programa o a través de los asistentes.